Quiero hacer un reconocimiento público a don César Aboguet por su contribución inestimable a la calidad de vida de los trabajadores de esta radio los días viernes. Aplausos ahí alrededor del estudio. Dicho lo dicho, vamos a presentar nuestro panel de conversación esta mañana junto con Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Muy buenos días. Saludar al militante del PS, dirigente histórico, vecinal, concejal de La Granja, Juan Valdés. Ex concejal. Sí. Es que cuando dije histórico pensé que se entendía como en sentido figurado, pero formalmente o literalmente ex concejal don Juan Valdés. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Buen día, Montserrat. Buen día, Patricio. Y al secretario general de la CUT, dirigente también de los trabajadores del Metro, don Eric Campos. Bienvenido. Hola, buenos días, Montserrat. Patricio, ¿cómo están? Buen día, Eric. Juan, discúlpenme la voz, un poco estoy padeciendo las consecuencias del fin del invierno. No me había tocado en todo el invierno, ahora. Sí, porque a usted agosto no le va a afectar. No sé si pase agosto. No, a usted no le afecta. Esperemos que no. Bueno, el tema, lo comentábamos antes de salir al aire, el tema de Hermosilla con sus decenas, centenares de aristas, ¿no? Probablemente la más comentada en las últimas horas es la que tiene que ver con este enfrentamiento entre los hermanos Hermosilla, por decirlo así, y el gobierno, ¿no? A propósito de una serie de declaraciones, pero el caso en sí mismo es gravísimo. Todos los días se van conociendo nuevos antecedentes. Vamos a hablar en un ratito más de lo que involucra a la Fiscalía, ¿no? A propósito también de esta amenaza que hace Juan Pablo Hermosilla de hacer públicos todos los chats del teléfono de su hermano. Ayer hubo varias declaraciones oficialistas que iban en la línea de desmarcarse de lo que había hecho el presidente con este comentario, haciendo un juicio, ¿no? Sobre la situación de Luis Hermosilla, que como sabemos está en una etapa inicial de investigación, y quedó todo el resto en un segundo, tercer plano. Ayer hubo un punto de prensa de Chile Vamos, un poquito antes del mediodía, les consultaron sobre este tema y ellos muy hábilmente, porque además se la sirvieron en bandeja, plantearon que en realidad lo que había hecho el presidente, en vez de referirse a cómo afectaba esto al sector, a Chadwick, en fin, lo que había hecho el presidente era una imprudencia, ¿no? Dio vuelta un poco la situación, y es lo que ocurre en este momento. Juan Valdés, ¿cómo ves eso desde el punto de vista comunicacional, ¿no? Y este traspié, porque más allá que el presidente haya dicho algo que puede ser cierto, ¿no? Puede ser popular, el momento en que se hace, la persona que lo hace quizás no fue lo más adecuado. Sí, mira, sin perjuicio de que todos compartimos los dichos del presidente, y yo creo que gran parte de los chilenos sentimos de que nos parece bien que la justicia sea justa para todos, ¿cierto? Y que se vaya rompiendo esta cuna de privilegios que tienen algunos respecto de sus condiciones y que nunca salen afectados por nada, ¿no? Sin perjuicio de eso, uno siente que es tan grave todo lo que está ocurriendo en torno al caso Hermosilla, al caso Audio, y todavía no conocemos mucho, porque las amenazas de Juan Pablo, que me parecen terribles, ¿eh? ¿Tuvieron efecto? O sea, sí, es que eso es peor. Porque además él no tiene ningún problema en decir, mire, ya, perfecto, sigamos adelante con esta cosa, más o menos con este juicio, y entonces hablemos sobre el tema de toda la conversación, todo lo que hay en el teléfono de mi hermano. Es como una amenaza al sistema completo. Entonces me parece que eso es como bien preocupante, ¿no? Que alguien en este país pueda amenazar a todo el sistema, porque yo imagino que no solamente habla de los partidos o del gobierno, sino que habla de los fiscales, porque él lo dice, ¿no? ¿Con cuántos fiscales conversó? ¿Con cuántos jueces le pidió favor? Cuando hablaba Juan Pablo Hermosilla de ministros, de conversación de ministros, se refería a ministros de la Corte Suprema, del Poder Judicial, yo me imagino, ¿no? que son, entonces, de verdad es como se lanza una amenaza que es bien brutal, y yo considero que de repente, yo compartiéndolo del presidente, creo que el presidente se equivoca en salir a celebrar hechos de esta naturaleza, dado que es más importante aún el problema que tenemos y que confirman esta amenaza, el problema más grave, que las investigaciones que se pueden abrir, y que hoy día se cambia el foco de
discusión o de debate público respecto de los antecedentes que se han ido conociendo o que se han ido dando a conocer respecto de los audios de Hermosilla. La influencia que han habido o de la manera que se han resuelto ciertos casos que uno nunca entendió cómo a 3 o 4 señores de los que participaron de la corrupción de la política en Chile, comprando votos, porque eso era, ¿no? O participando de política dentro de los partidos, se les dan clases de ética. Cuando todos pensábamos que en realidad el delito era tan grave que merecía una sanción mayor, al final del día estuvieron un tiempo presos en Capuchino y después clases de ética. Ahora todo calza, como dice Carlos Gajardo. Sí. Ahora Eric, todo calza. sí, Eric, hay algo que a mí me preocupa, lo digo solo a modo hipotético. Cuando fue el caso Penta hace algunos años y empezaron a saberse las cosas del Choclo Dela, de Carlos Eugenio Lavín, Los amigos del presidente Piñera, ¿no? toda esa gente, el gobierno de la nueva mayoría le dio como bombo en fiesta. Yo recuerdo al ministro Peñailillo ahí pasando a la ofensiva con todo. Y hubo varias semanas en las que la derecha estaba como de rodillas, hasta que empezó a aparecer la arista SQM del cuento y que empezó a salpicar a la nueva mayoría, al PPD. Un reportaje del mostrador de Nicolás Sepúlveda que está ahorita. Exactamente. Y empieza entonces el tema del financiamiento de la política a llegar a un punto tal en el que no es una persona ni dos, sino que se nos está hundiendo el barco en el que estamos todos, que mejor negociemos, ¿no? En ese contexto es que es cierto que se hacen reformas institucionales, pero también es cierto que hay una interpretación bastante bien fundamentada de que hubo un acuerdo sistémico de no avanzar, y lo que hubo fue, lo voy a decir en términos bíblicos, algunos corderos de Dios que quitaron el pecado de todo el mundo, entre ellos Jaime Orpiz, que por puro sentido común uno deduce que no era el único, ¿no? Pero no estará ocurriendo aquí, lo digo de manera muy instintiva, un intento porque empieza a ocurrir más o menos lo mismo, es decir, partimos por la derecha, pero a lo mejor en mi teléfono hay gente de otros sectores, como para empezar a insinuar que el día de mañana mejor lleguemos a un acuerdo y que esta cuestión, porque si vamos a caer todos, mejor lo arreglamos antes de. Eric, lo digo como un cuadro general, pero a la luz de cómo se está construyendo. Pero a partir de esa misma reflexión lo dijo hace unos minutos Undurraga, ¿no? Yo escuchaba muy atentamente, decía, ¿Sí? bueno, conversemos, este es un momento para que construyamos puentes, y luego se desdice y rápidamente en su declaración señala, bueno, pero esto no se trata de no establecer culpables. Yo creo que es bien peligroso lo que puede ocurrir. Aquí pueden sonar a puros lugares comunes, pero el problema es que hay una crítica al sistema político en general que rápidamente se está convirtiendo también en una crítica profunda al sistema judicial. Esta idea se va reafirmando, esta idea de ricos, justicia para ricos, justicia para pobres. Creo yo que además se profundiza lo decía Marta Lago, no es que la desconfianza en el sistema en general venga ahora, viene profundizándose año a año, y eso va a poner en peligro el sistema democrático. ¿Cuál es el problema de aquello? Que claro, al final el problema es el sistema y no establecemos culpables. A mí me llama la atención, por ejemplo, el abordaje de los medios en materia de no culpar claramente a un sector político como la derecha. Si la derecha acá es muy responsable de cómo a partir de un operador jurídico político resolvía muchos problemas que tenían en materia judicial y política. Por eso lo del presidente es irresponsable. Por eso lo que hace Boric es irresponsable. Porque en el fondo con una declaración que, como bien decía mi contertulio, todos compartimos, se hace por querer hacer un gol de palomita, termina haciéndose un autogol, y todos terminamos hablando de la actitud, de las formas del presidente, y no terminamos hablando, por ejemplo, qué otros mensajes, aparte de los de Chadwick, aparte de las transferencias que hubo entre Chadwick y Hermosilla, hay en ese teléfono. Y es complejo porque ayer rápidamente la Fiscalía, en una declaración pública, sale a reconocer. O sea, esto es una trama. Un día hay una conferencia de prensa del hermano de Hermosilla, Luis, ¿no? Juan Pablo Hermosilla. Juan Pablo Hermosilla es el hermano, el abogado. Así es.
Histórico abogado de la presidenta Bachelet. O sea, los dos son abogados. Claro, sí. Sí, una familia. El abogado del abogado, claro. Y sale a amenazar en conferencia, casi en cadena nacional, y al día siguiente la fiscalía se ve, comillas, obligada a sacar una declaración donde reconoce que entre los mensajes de chat están mensajes entre el fiscal Ángel Valencia y también Lorena Parra, que es la fiscal a cargo de la investigación. Y reglón seguido dicen, bueno, pero no tiene nada que ver ni con la nominación de Ángel Valencia como fiscal nacional, y tampoco pone en duda la investigación y la probidad de Lorena Parra. Entonces es complicado porque de inmediato Juan Pablo Hermosilla pasa a la ofensiva y le marca pauta a la propia fiscalía. Entonces, ¿quiénes más se van a inhibir en los próximos días de criticar a este caso? Y yo no sé si vamos a ver toda la verdad en este caso. Y eso es complejo yo creo que ese teléfono, ya que está, hay que abrirlo completo. Y caiga quien caiga. Sí, porque bueno, es la fiscalía la que define en el fondo qué es lo que se transparenta, dónde se inician investigaciones, ¿no? Pero no necesariamente en función de el interés público, ¿no? Ahora, a propósito de lo que tú dices, Eric, hay algunos más patudos o más osados, ¿no? Que han señalado que Luis Hermosilla fue militante comunista, por lo tanto es de izquierda, y se ha instalado por parte de algunos parlamentarios, incluso del Partido Republicano. Yo lo he escuchado harto en las últimas horas, esto que bueno, es que él también defendió a Crispi y fue comunista. Es como que dijéramos, bueno, Andrés Chadwick pasó por el MAPU, ¿no? No tiene mucho sentido, pero de alguna manera igual se instala esto como de buscar empatar, ¿no? Si Hermosilla era transversal. Sabemos que los abogados penalistas muchas veces no discriminan por sector político, pero una cosa es eso y otra cosa es lo que ha hecho durante los últimos 20, 30 años el ejercicio de su profesión también como colaborador de Andrés Chadwick, ¿no? Con quien tiene una relación, tiene o tenía, no sabemos, de estrecha amistad. Juan, para ir cerrando el tema, que sí, bueno, esto tiene como varias aristas, pero desde el punto de vista de la confianza, de la fe pública, de las instituciones, ¿no? Esta percepción de que la justicia no necesariamente funciona como debiera ser. Hemos tenido varios casos emblemáticos, y esto como de que están todos de alguna manera corrompidos, ¿no? ¿Cómo ves eso? O condicionados. Claro, ¿no? Porque bueno, Hermosilla sabemos que conocía a todo el mundo, por eso que es tan complicado lo de su celular, pero de la sensación para la ciudadanía, pensándolo desde esa perspectiva de este caso, y que se va conociendo información por cuentagotas también, esto que sale ayer de la Fiscalía fue bien sorprendente, porque en el contexto de esta investigación, ¿por qué no se transparenta desde un inicio que existen conversaciones? Eso, ¿no? ¿Por qué esperar a que haya una amenaza para reaccionar, ¿no? Y esto genera una sensación de que las instituciones no están funcionando como debieran, ¿no? Y que hay presiones para que funcionen de determinada forma. Y eso es muy complejo desde el punto de vista de la credibilidad, ¿no? en las instituciones. Sí, a mi juicio creo que es muy complejo, pero además yo creo que esto ha golpeado en la cúspide del poder y que es muy transversal. Lo que se ha demostrado es que aquí han estado involucrados el Senado, los gobiernos, distintos gobiernos, y el Poder Judicial. El sistema de defensoría penal, de la Fiscalía, también ha sido... es todo el sistema del poder en Chile. Lo máximo del poder ha estado involucrado en este caso, y eso es muy complejo porque además son dos abogados que han ostentado mucho poder, que han estado vinculados a distintos procesos. Yo cuando me recuerdo Hermosilla, me acuerdo, por ejemplo, de todo lo que fue la defensa. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando han existido cuestionamientos graves por la situación de Israel en el mundo judío? Hermosilla siempre ha estado vinculado a la defensa de lo ocurrido allá. Y uno recuerda los casos más emblemáticos, incluso con este gobierno. Hay una Hermosilla metido entre medio. ¿Cierto? Entonces, como viene, uno empieza a mirar y chuta, ¿cuánto más debe saber si la gente debe tener una duda grande? Entonces, claro, yo comparto que aquí el problema puede ser de que finalmente el sistema va a ponerse de acuerdo, va a empezar a echarle tierra, tal vez lo manden a clase de ética también, y después se vaya cerrando el proceso, porque yo esperaría que eso no ocurriera y que hubieran condenas.
Sí. Y que llegaran a puerto finalmente para que se recuperara la fe pública en el sistema y en el país también, en la República. Y que sea rápido. Pero ¿no? que sea rápido. Pero que esto, yo creo que años. este caso amenaza profundamente la fe en la República y la gente lo percibe de esa manera. Y yo creo que es lamentable que hoy día el gobierno, por eso es peligroso, o sea, es complicado lo que el presidente hizo. Para ser bien franco, yo respaldo a este gobierno, pero me parece que es muy complicado desde el punto de vista de colocar, de que por un accidente, por un mal cálculo, por alguna razón, se involucra el gobierno del presidente en una situación que debiera mantener un canal completamente judicial, ¿cierto? Hacer que las instituciones funcionen, como dijo el presidente Lagos, y que finalmente se lleguen a conclusiones concretas respecto de hechos delictivos que son de alta magnitud. Sí, bueno, para ir cerrando, como decía Monse, el cuadro más general, Eric, y hoy voy a hacer una mención súper breve para quienes no escucharon el programa de ayer, esta manera en tratar de desviar la atención cuando se dice que Luis Hermosilla era comunista, en fin, que ayer la historia aquí la reconstruyó Juan Andrés Lagos, y aprovechando, Eric, que tú eres comunista también, lo que decía Juan Andrés Lagos era que Nurieldin Hermosilla, que es el padre de estos dos abogados, no sé si fue militante, pero fue muy cercano, y en palabras del mismo era muy apreciado por el Partido Comunista, y que luego Luis Hermosilla había tenido algunos coqueteos en la universidad con el sector y había sido abogado de la familia Parada luego del degollamiento de José Manuel Parada en marzo del 85, pero que al menos desde el momento en el que asumió la defensa de la familia de Jaime Guzmán el año 91, era un tipo obviamente entroncado con la derecha en general y con la UDI, con Andrés Chadwick en particular. Entonces, cualquier otro señalamiento parece más bien un desvío de atención que otra cosa. Y en esa misma línea te quería preguntar, porque más allá de que ustedes han dado opiniones bien categóricas sobre lo del presidente de la República, no deberíamos invisibilizar ni deberíamos quitarle relevancia a la arista que tiene que ver directamente con Andrés Chadwick y a la arista de los chats con el ex fiscal Guerra, que ameritan que incluso el fiscal nacional instruya una investigación especial con un fiscal a cargo para ver esos chats donde se ve lo que genéricamente en este mismo espacio se llamó los negocios de Piñera, ¿no? Porque el tema de Exalmar, que es una pesquera que operaba en el norte, más Dominga, que eran los temas en los cuales conversaba Hermosilla con Guerra, parecerían tener, se dice hipotéticamente, ¿no? como propósito investigar para ver de qué manera evitar que se perjudicara al expresidente, ¿no? Expresidente que, como sabemos, siempre tuvo una dificultad para separar la política de los negocios. ¿Cómo ves eso? Porque esos son los datos que tienen que ver más directamente con el poder que conocemos hasta ahora. Todo lo demás es especulativo, por de pronto. Bueno, en el último tiempo se ha planteado una relación de financiamiento de la política entre las fundaciones y algún sector de la izquierda o del progresismo, ¿no? Yo diría que eso ocurre en la misma relación con los negocios, la derecha, y yo involucraría ahí, en lugar de las fundaciones, las universidades. Yo no voy a nombrar acá, pero hay una universidad que se ha enriquecido bastante en el último tiempo a partir de una política pública como la gratuidad, y la Universidad San Sebastián, y que todos sabemos que funciona como repositorio laboral para cuando la derecha no gobierna. Esa es una de las que funciona como espacio no solo de empleo de los cuadros de derecha, sino que también incluso el Estado les financia la formación de cuadros gratuitos en varias carreras con esta gente que se dedica a la docencia. Yo creo que este es un minuto que no es el mismo minuto de Penta, porque por varias razones, desde los sistemas de información son distintos, la manera en que la gente está dispuesta, hay un estallido de por medio, por lo tanto hay una exigencia distinta también, más allá de la desazón y desesperanza que hay en la gente respecto o después del estallido, la gente sí está en general más exigente también respecto de la conducta ética de los políticos y de las políticas. Por lo tanto, yo creo que no va a ocurrir lo mismo. El peligro sí es que este capítulo se cierre rápidamente, y como dijo Undurraga hace un ratito, para que se pongan bien de acuerdo y entonces culpemos los que hay que culpar y la caja de Pandora se cierre rápidamente. Entonces yo creo que eso es peligroso. Me parece que es peligroso, sobre todo porque yo insisto en algo, y esto no es bueno, uno opina desde donde está nomás, pero yo creo que acá, claro, por ejemplo, cuando hablamos de los alcaldes corruptos, efectivamente hay alcaldes procesados en todas las áreas,
pero empecemos a contar dónde están concentrados los alcaldes corruptos, que en la práctica no es una conducta individual, si acá prácticamente pareciera ser que hay un modus operandi para ejercer el rol y la política desde la derecha. Y se expresa en varios municipios, se expresa en este caso en particular, donde supuestamente había gente impoluta como Chadwick, víctima de la izquierda, donde vemos que era un traficante de influencia, que le gustaba la plata, que tiene millonarias transferencias por parte de Hermosilla y que ahora tiene que explicar a qué se debe. Si no me digan que una transferencia por utilidades de la oficina de abogados que tenían. Entonces, yo creo que, yo espero, y el problema es que también tenemos un sistema de medios que aparte de CIPER, esta radio y un par más, son bien, corren rápidamente a alinearse con las estrategias de desinformación o comunicacionales que impera en esta élite que quiere que no se sepa nada. Bueno, tenemos que hacer un corte y yo solamente agregar a propósito de lo último que dices, Eric, del rol de los medios, en general, ya que ha habido críticas las últimas horas a la libertad de expresión en Chile. Yo obviamente no comparto esa apreciación, pero destacar el rol que ha tenido, por ejemplo, tú mencionabas el caso de CIPER, hay otros medios también. Ayer Chilevisión Noticias fue que dio cuenta de estos chats de la Fiscalía con Hermosilla. Hay canales de televisión, hay radios, no solamente para personal de CIPER, que hace una tarea extraordinaria. Hay medios que están haciendo una pega que es bien importante y que gracias a eso estamos hablando de lo que estamos conversando esta mañana de día viernes, cuando son las 9:03. Hacemos un breve corte y a la vuelta seguimos con más conversaciones aquí en Radio UNAM. Gracias a eso y el internet. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. No te quedes fuera de la acreditación institucional de la Universidad de Chile y responde la encuesta hoy en encuesta.acreditacion.uchile.cl. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. El legado de Marta Brunet vive en la Universidad de Chile. Si eres escritora mayor de 18 años de Chile, Argentina y Uruguay, postula hasta el 30 de septiembre tu texto inédito al segundo concurso latinoamericano de cuentos Marta Brunet. Revisa las bases y todos los detalles en www.uchile.cl/Marta Brunet. No te pierdas Memorias del Futuro, un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los martes a las 22:30 horas nuestro programa Memorias de Futuro. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos,
Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Vive la música chilena en su máxima expresión en Radio Universidad de Chile, distinguida como radio fundamental de la música chilena 2024. Hay otros temas, estamos con Montserrat Rolano en los últimos días, en las últimas horas de agosto, con Eric Campos y con Juan Valdés. Suena pesimista eso en las últimas horas de agosto. No, lo que estoy diciendo es que septiembre es inminente. ¿Ah? Inminente. Claro. Que viene la primavera. Claro, que el invierno resiste, pero que la victoria final de la primavera es irreversible. ¿No? Eso. Solamente para cambiar ya como sustantivamente de tema, quería preguntarles, Eric, Juan, si estiman, si no estiman, da lo mismo, hacer una repasada por este tema que lo dijimos a la pasada, pero que es bien serio, que es que el fiscal nacional y ni más ni menos que la fiscal de la causa, ¿no?, reconozcan que había chats previos con Hermosilla. Ahora, en el comunicado público que hace la Fiscalía Nacional ayer, son bien categóricos en que los chats entre Valencia y Hermosilla son chats en la época previa a que se iniciara todo el proceso de selección y de votación que finalmente se tradujo en el nombramiento de Ángel Valencia como fiscal nacional, que además no habría ningún tipo de comunicación entre ellos desde hace por lo menos 2 años, y que por lo tanto nada se le podría imputar al fiscal nacional a este respecto, lo cual es formalmente cierto, ¿eh? O sea que alguien tenga un WhatsApp con otra persona no necesariamente lo implica, ¿no?, en la manera de ser de esa persona. Si cualquiera de nosotros empezara a revisar su WhatsApp, probablemente se encontraría con personas que no son muy deseables, y no porque uno no lo sabía. Pero bueno, yendo al punto concreto, ¿no?, algo que comentar al respecto, que de alguna manera genera otra nubecita más sobre este clima que estamos viviendo. Bueno, el proceso también de selección del fiscal nacional fue complejo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, fue extenso, no exento también de suspicacias, de dudas, de las redes políticas también que había detrás. O sea, no olvidemos la polémica a propósito de aquello, de la cena en la casa de Chadwick, ¿no? Cuando Ángel Valencia era profesor, ustedes me corrigen, en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián, y Chadwick, no sé si era rector o decano. Sí, decano creo que. De Derecho. De Derecho, sí. Lo que hay que explicar ahora entonces, ¿qué intercambio al menos de información durante el periodo de discusión del fiscal nacional? Recordemos que hubo cerca de 90 días que no tuvimos fiscal nacional, ¿no? Un proceso dificultoso para nombrar al fiscal nacional, donde incluso hay actuales ministros que intervinieron en ese proceso para lograr un consenso en el Senado que permitiera nombrar al fiscal Valencia. Sí, el ministro Lizalde, que además cercano, digamos, al... Sí, entonces sería interesante saber qué hubo en esa triangulación de información, qué se ofreció a cambio de negociaciones. Esto seguramente hubo una negociación política, así como se le ofreció a algunos candidatos a la Corte Suprema, fue que le ofrecieron doctorados para que se bajaran. Bueno, ¿qué se ofreció acá para bajar a algunos candidatos y para que Ángel Valencia pudiera asumir? ¿Por qué hubo consenso? ¿Por qué puso los votos la izquierda o el progresismo y puso los votos la derecha? ¿Qué tuvo que ver el ministro Elizalde con Chadwick y con Hermosilla en este nombramiento? Todo esto seguramente no tiene ninguna atisbo de delito, pero yo creo que en materia de opinión pública es muy interesante conocer cómo se nombró al fiscal nacional, y el problema es que el manto de duda está, por más que la fiscalía saque una declaración que señale que vamos a hacer un acto de fe, que no tendríamos por qué hacerlo, que esos mensajes que solo ellos conocen
no dan cuenta de ningún mensaje que precise algún contenido respecto del nombramiento del fiscal nacional. Pero ¿por qué tenemos que hacer acto de fe frente a toda esta cloaca que se ha abierto con esta trama del teléfono de Hermosilla? Menos mal que es un teléfono, así fueran varios. Juan Valdés. Dios nos libre. Quizás son varios chips, no sabemos. Mira, yo creo que aquí se ha puesto a prueba el sistema político institucional chileno. Por todos sus lados. Yo creo que es necesario que exista la mayor transparencia posible respecto a este caso y la información que contenga el famoso teléfono. Y también hay que ir ponderando, porque no todos los chats, yo también pienso como tú, yo creo que no todos los chats que puedan existir pueden tener cierta carga de delito o de una connotación de distinta naturaleza. La gente tiene que dialogar para construir política pública y resolver problemas donde la gente no se pone de acuerdo. Hay un sistema institucional que tiene que nombrar fiscales, que es conocido por todo el mundo, así como se nombran los jueces de la Corte Suprema, que puede ser bueno o malo, que puede ser mejorado. Aquí está en cuestionamiento la transparencia y la seriedad con que el Estado de Chile resuelva este problema y no se deje amedrentar por amenazas de uno o dos abogados, más allá que sean de izquierda o derecha. También hay que decirlo, yo creo que los actos de corrupción no tienen ideología política. Se ha demostrado que los actos de corrupción han venido de todos lados. El caso Fundaciones, por ejemplo, que no era precisamente la derecha. Y yo no soy de derecha, yo creo que es terrible decir esto, pero creo que aquí tiene que existir un acuerdo para ver cómo mejoramos la condición de funcionamiento del Estado para que no existan casos de corrupción o se puedan prever o anticipar a ellos. La Contraloría de la República es una organización que no funciona proactivamente y que todavía no se nombra un fiscal titular que pueda hacer mejoras estructurales respecto al funcionamiento de la Contraloría. Tenemos un sistema de investigación. Mira, por ejemplo, yo venía escuchando la noticia en La Pintana hoy día en la madrugada, después de una semana y algo, donde hubieron 8 o 9 muertos. Recién hoy día en la madrugada la Fiscalía decidió hacer un gran operativo policial con las 2 policías en conjunto, allanar una zona en La Pintana para poder detener un montón de personas que estaban cometiendo crímenes gravísimos. Entonces creo yo que hay que empezar, el Estado de Chile tiene que de alguna manera hay que resolver. No me parece la tesis de Undurraga, no la comparto para nada, esto de mira, tengamos que conversar y ver y cómo resolvemos esto para adelante. Me parece a la vieja cocina de Saldívar. Creo que la DC se ha quedado entrampada en eso. Sin embargo, yo creo que hay que avanzar en mirar de ver cómo también se mejoran las condiciones de transparencia, cómo se enfrenta a la amenaza de este abogado que le dice al país, mire, conozcamos todo lo amenaza, ¿no? Yo sentí una amenaza, ¿no? Que le dice, ¿sabe qué? Conozcamos todos los chats de mi hermano, el teléfono de mi hermano, de Luis, y ver cuántos caen. Eso es lo que nos trata de decir. Entonces la amenaza es que, bueno, sigan con el temita, sigamos la joda y armemos el quilombo completo. No, yo me parece que es, de verdad, es dramático mirar esta situación como yo por lo menos la he observado en estos días. Yo creo que el Estado de Chile tiene que tomar decisiones concretas y profundas respecto de esto. La Fiscalía está puesta a prueba, desde su fiscal, desde la fiscal investigadora. El sistema judicial también, espero que no se deje amedrentar por esta amenaza y que finalmente se le demuestre al país que somos un Estado que puede dar respuesta a problemas tan profundos como poder juzgar y terminar con transparencia, digamos, un proceso que es tan complejo como el caso de los audios de Hermosilla. Creo que ahí es donde está la clave, porque si aquí hay algún tipo de cocina como sugiere Undurraga, me parece vergonzoso, verdaderamente vergonzoso. Creo que entonces ya aquí no tenemos forma de resolver los problemas que tienen que ver con la corrupción ni la persecución del delito, porque estamos hablando, mira, cuando uno habla de casos de corrupción y ya habla de montos de dinero, cualquier gasto de corrupción es completamente reprochable, ¿no? Y tienen que ir a la justicia y preso el que caiga. Pero la droga en Chile mueve 4.000 millones de dólares. Entonces,
los actos de corrupción yo creo que son perseguibles cuando son chicos, cuando son grandes, pero también hay que preocuparse de los problemas que hoy día nos tienen con armas en las poblaciones, que nos tienen matando gente, que están desapareciendo personas, que están corrompiendo instituciones y que pueden estar corrompiendo instituciones en distintos lugares porque tienen 4.000 millones de dólares al año para poder hacer lo que quieran. Sí, bueno, y ahí los esfuerzos del gobierno, también de los congresistas debieran estar focalizados en aquello, ¿no? Hay proyectos de ley, está el proyecto de inteligencia económica que no ha avanzado mucho, que no solamente incorpora lo del levantamiento del secreto bancario, sino que otras medidas también, que es muy relevante, y probablemente si esta ley estuviera vigente, otro gallo cantaría. Está también pendiente el tema del nombramiento de los jueces, ¿no? Hubo propuestas que están ya en el escritorio del ministro Cordero, no sabemos por qué eso tampoco ha avanzado, y sería deseable que todo eso se acelerara, ¿no? A propósito de las menciones que ha habido respecto del caso Penta y SQM, en ese contexto hubo una agenda de probidad bien robusta, hubo cuestiones que no se presentaron, que no avanzaron, hay proyectos que siguen todavía ahí en el Congreso, pero hubo una reacción del sistema político, ¿no? Y en este caso probablemente sería necesario algo similar, ¿no? Los quiero llevar a otro tema, sin perjuicio, Eric, que puedes referirte también a esto. Queríamos hablar del tema de seguridad que tú lo mencionabas, Juan, pero voy a cometer una arbitrariedad y voy a llevarlos al tema del empleo, que me parece que en general se comenta poco en espacios como estos y es de absoluta relevancia porque se vincula con el tema previsional, ¿no? Y con otros debates también que están, digamos, por el lado. También hemos conocido cifras respecto de la tasa de natalidad en Chile, que está desacelerándose de una manera bien rápida, y eso también impacta el tema de la reforma de pensiones. Pero en lo concreto, respecto del empleo, ayer salió una encuesta nacional de empleo que corresponde al INE, ¿no? Hacer esta medición, que reveló que la desocupación es de un 8,7%, una cifra que se ha mantenido más o menos estancada, pero preocupa que cerca del 60% de estos empleos son informales, ¿no? Una especie de, que lo han dicho algunos expertos aquí en la radio, una uberización del empleo, ¿no? Que es bien compleja y que tiene como varios efectos, ¿no? Y aprovechando, Eric, que estás acá como dirigente de la CUT, te quería preguntar respecto de esto, porque ha habido, quienes han alertado sobre esta situación y cómo esto debiera ser una prioridad del gobierno, ¿no? Del Estado. Por ejemplo, David Bravo, que tiene una posición desde hace mucho tiempo, economista de la Universidad Católica, que se dedica a estudiar estos temas. Él ha dicho que no hay que complacerse respecto a la situación del empleo, que es una situación compleja y que incluso él dice que debiera haber una reforma más conservadora previsional, porque el tema del empleo está directamente ligado con esto. Bueno, es una discusión larga, ayer también le respondió la ministra Jara, ¿no? ¿Cómo ves tú esto, no? Porque, como digo, está vinculado con hartas cosas. Sí, claro. Con todo. De partida está vinculado con un sistema económico un sistema económico y una ideología que establece que el empleo es un insumo y no tiene una función social. Yo creo que es una primera cuestión, ¿no? Que el empleo en Chile tiene un problema, sea informal o formal, que no alcanza para llegar a fin de mes. Y dicho de otra manera, el 40% de quienes son pobres trabajan. Entonces ni siquiera permite no ser pobre trabajar. Es una cuestión brutal, porque lo único que construye es desesperanza y fractura social. Claro, lo que no dice David Bravo, que es un especialista connotado, lo que no dice es que dentro de la cifra, ¿cuáles son las cifras? 8,7 cesantía, cerca de un 27 o 29 se mueve ahí de informalidad, ¿verdad? Lo que es grave, pero para Latinoamérica no tanto. En Perú está por sobre el 70% de informalidad, ¿no? Pero no habla de salario. Y la CACEN del 2022 arrojó que en promedio el salario en Chile son 730.000 pesos líquidos. Lo que nos están escuchando, y si uno se va a la cifra que más se repite, está cerca de los 550.000. Bueno, siempre esas cifras dependen de quién las diga, ¿no? Pero igual son salarios bajos en un país donde todo se paga. Y por lo tanto la pregunta es, que esta siempre se lo hacemos a los grandes empresarios, ¿no? Que se niegan a todo. ¿Por qué hay tanta informalidad?
Y yo le pregunto a la señora que es cuidadora, una mujer cuidadora, ¿le conviene salir a trabajar en la práctica hoy día, 400.000 pesos líquidos? Si puede estar en su casa, vender sándwich y conseguir una cifra mejor que esa de manera informal, pero que no socializa, que no consigue vinculación previsional, que no tiene salud, informalidad. La informalidad está generada básicamente porque a la gente no le conviene ir a trabajar a la formalidad por los salarios que pagan. Estoy hablando de la generalidad, después de los que boletean, evidentemente, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos un problema estructural del mercado del trabajo. Sí, evidentemente se está estancado en un 8,7, hay una discusión si es que en realidad hay más desempleo o hay más gente buscando empleo, y siempre hay una discusión técnica. El punto es, ¿qué hacemos con la gente que hoy día está desempleada y no la estamos preparando para los nuevos empleos? Y Chile tiene musculatura para eso. El seguro de cesantía tiene una brutalidad de plata. Tú sabes que el seguro de cesantía, no sé cómo estará ahora el fondo, no me quiero equivocar, pero el fondo de cesantía no toca los aportes de los trabajadores. Paga las prestaciones solo con la rentabilidad en el mercado de capitales. Y tenemos una gran cantidad de plata ahí que nos permitiría, por ejemplo, y de hecho la propia ley lo permite, gastar más en capacitación. Pero no en capacitación porque la capacitación es bien absurda la que permite la ley, no es para presto laboral, aprender a hacer CVs, no. Preparémoslos para el mundo digital, a toda esa gente que hoy día, sobre todo hay un problema gravísimo de empleo en los mayores de 50 años, que les cuesta mucho encontrar empleo, entre 50 y 60 años. Entonces yo creo que tenemos un problema estructural, que es el segundo problema más importante después de que se dice poco, pero todas las encuestas arrojan que el primero es seguridad, obvio con la agenda que tenemos y los líos que hay concretos, y el segundo empleo y salario. Sí, bueno, yo creo que Monse ha abierto un tema que no da para panel, sino que da para simposio, ¿no? Pero que, como ella dice, es imprescindible, que bueno, Eric, que mostraste todas esas aristas. Efectivamente el tema de la informalidad es una tremenda complicación. Todos sabemos que se incrementó significativamente durante la pandemia, porque en la situación que estamos ahora es la del intento por recuperar los puestos de trabajo que había antes de la pandemia, y eso obviamente, de eso no se puede responsabilizar el actual gobierno, aunque sí se le puede responsabilizar de la velocidad con la que este proceso está ocurriendo. Pero además hay otros factores que exceden a lo coyuntural, que tú también los mencionabas. O sea, cuando voy a poner un ejemplo, cuando uno va al supermercado y se encuentra con que cada vez hay menos personas trabajando en el supermercado que antes, ¿no? Y esta entre otras cosas es en la línea de investigación de Giorgio Bocardo como académico de esta universidad, antes de ser subsecretario, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la conversión de todos aquellos puestos de trabajo que antes eran imprescindibles y que ahora en un lapso de 10 años están dejando de existir, ¿no? Los cajeros de peaje, ustedes se acuerdan, ¿no? Ahora uno va por la ruta 68, pasa de largo en todas partes. Oye, los meseros en los restaurantes, en algunas partes, bueno, en Europa sobre todo, son hay robots. Sí, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esas personas? Y yo no sé, puede que sea por ignorancia, yo no sé si el Estado de Chile tiene estrategias muy robustas al respecto. Juan. Sí. Bueno, claramente tenemos un desempleo estructural del 8, algo que yo creo que ya podríamos acostumbrarnos a quedarnos en eso por distintas razones, ¿no? Por desempleo, por gente que se va incorporando a la fuerza de trabajo. La migración tiene también algo que ver con eso, y también con la... Yo les voy a contar con la tasa de natalidad. Podría ser mucho más grave si no tuviéramos migración. Porque las personas que han llegado a Chile son gente joven y gente que disculpa que le diga, pero es que está directamente ligado con el futuro, ¿no? Los colegios, yo trabajaba en Independencia hace unos años atrás, en la municipalidad. Entonces, y empecé a revisar datos de natalidad y de escolaridad, en fin. Y pasó en muchas comunas del país que se tenían muy poca inscripción de niños y niñas en los colegios municipales. De repente se llenaron las matrículas. Teníamos bajos niveles de natalidad. Independencia era la comuna más envejecida de la región metropolitana. Era muy alto el nivel de envejecimiento. De hecho, los adultos mayores eran así como el 40% de la población, que es muy alto para un sector, ¿no? Bueno, y de repente eso bajó. Aumentó la población, bajó y subió la tasa de natalidad en esas comunas, que me tocó revisarlo por trabajo. Entonces, claro, cuando de repente criticamos algunas cuestiones nos damos cuenta de lo que viene también para el futuro, lo que están aportando ciertos grupos que han llegado a Chile y que se han ido quedando, Pero es complicado
es complicado ver el modelo entonces de desarrollo que nosotros debiéramos tener. Por ejemplo, nosotros invertimos poco como país en investigación, en tecnología, en muchas áreas donde pudiéramos sacar mejor provecho producto de los recursos naturales, de las condiciones geográficas, del turismo, por ejemplo. Que habla inglés, por ejemplo, en Chile es bajísimo. Es bajísimo. O sea, uno cuando se da una vuelta por algún lugar se da cuenta que todo el mundo habla inglés y todo el mundo aprovecha el turismo. Perú aprovecha muy bien el turismo, Argentina. Y en Chile la verdad que no profesionalizamos o no capacitamos efectiva y eficientemente para mejorar las condiciones de prestación de servicios y generación de riqueza que permita resolver problemas de empleo, que permita resolver también problemas de pobreza y que permita también mejorar la infraestructura pública. Chile tiene una gran infraestructura pública, mejor que el resto de Latinoamérica. Y yo diría que varios otros países, uno tiene carreteras, tiene puertos que son eficientes, tenemos muchas condiciones tecnológicas, tenemos comunicación. En un país que tiene 5.000 kilómetros y que tiene tanta diversidad geográfica, tenemos comunicación en todo el país. Entonces tiene muchas condiciones y la verdad, uno se extraña que no exista una estrategia de desarrollo que aproveche de buena forma todas las condiciones que puede tener el país para mejorar sus condiciones de empleabilidad, y claro, y al final del día, se reduce en que todo se define en un entorno que es bastante estrecho y que finalmente lo más importante aquí es ver cómo se protegen ciertos grupos de familia, ciertas condiciones económicas por sobre el crecimiento y el desarrollo de la comunidad y la población. O sea, cuando uno, por ejemplo, ¿de qué forma han resuelto los países nórdicos el tema de la delincuencia, el delito, el narcotráfico? Que yo creo que no se va a resolver nunca en la vida, ¿no? Siempre ha existido. Y probablemente, pero ¿cómo lo han moderado, lo han mejorado, lo han reducido? Con educación. Y vemos un modelo educativo en Chile que es bastante precario, que no genera pensamiento ni masa crítica. Genera muy poco en general, no quiero ser claro, es muy segregador, es muy segregador, hay excepcionalidades maravillosas, pero la verdad es que la principal núcleo de conducción del país está puesto en los colegios del barrio alto, donde son pagados, donde se pagan 600, 1 millón, 2 millones de pesos mensuales, y entonces se deja el resto como una población con capacitación básica que no le genera valor agregado para mejorar las condiciones laborales del futuro, ni de competitividad respecto de otros países que tenemos en la región. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué entonces no se pone el foco en mejorar la educación en los sectores populares, donde efectivamente las personas, los niños, niñas y adolescentes, las personas aprendan a hablar inglés, aprendan a desarrollar otras tareas? Mira, si es particular, en los colegios, las profesiones, los ramos técnicos que se ofrecen en los colegios, en los liceos municipales o del Estado, ¿no? Se está yendo una transformación que es bastante precaria. Sí. Son cuestiones como, no sé, talleres de soldadura, talleres de manipulador de alimentos. ¿Y por qué entonces no se mejora la condición de esas habilidades, de esas capacidades, de mejorar las condiciones de sus talentos de esos muchachos en entregar herramientas que sean verdaderamente efectivas para el futuro? Sí. Bueno, Eric. ¿Puedo citar en 10 segundos? Yo sé que estamos terminando. Disculpa. No, por favor. Sumar una estrategia como lo han resuelto los países también, ¿no? La negociación colectiva ramal. Claro. Si esto requiere un diálogo nacional y un acuerdo. Este es el problema, que se quiere hacer porque todos le ponemos nombre, ¿no? Esta uberización del empleo se quiere llevar a cabo sin derechos. El problema es que como entró en crisis este empleo posguerra, que era con derechos, se cree o se quiere entender que esta creación de nuevo empleo, que ha cambiado, que ha trastocado todo el sentido del trabajo, también se tiene que hacer con derechos. Y eso requiere diálogos. Y lamentablemente tenemos un empresariado del siglo XIX que se niega a conversar de estos temas de fondo y creen tener la panacea solo ellos de cómo enfrentar este momento. Entonces yo quería decir eso porque si no me matan en la culpa. ¿Y puedo decir una última cosa? Por supuesto. Que no tiene nada que ver con esto. Pero que es muy importante. Dígalo. No, yo quiero recordar que seguramente ustedes ya lo dijeron, que hoy día es el Día Nacional del Detenido y la Detenida Desaparecida. Creo yo que en este ambiente de encrispación política hay que pensar qué hizo
que en Chile otros chilenos y chilenas atentaran contra la vida de sus compatriotas. Y yo creo que hay que tener cuidado con los tonos en que se están utilizando hoy día para motejar a otro adversario, porque es precisamente ese ambiente el que propició que en Chile hubiese una dictadura, que hubiese detenidos desaparecidos. No estoy diciendo con esto que puede volver a ocurrir, porque hay que apostar a que nunca más eso ocurra en Chile, pero ese ánimo de crispación, ese ánimo de odio, yo creo que está muy presente en Chile, y yo creo que hay mucho de eso hoy día. Sí, bueno, respecto a los dos temas que tú comentas, Eric, y antes de irnos, dos cosas. Respecto a lo primero, las relaciones de poder al interior del mundo del trabajo no solamente tienen relación con casi todos los temas, sino con todos los temas del mundo del trabajo, sino que tienen que ver directamente, en buena medida, con las relaciones de poder que existen al interior de un país, ¿no? Entonces es un tema que excede largamente lo estrictamente laboral incluso. Y respecto a lo segundo, bueno, nuestra portada principal del diario electrónico está dedicada a una entrevista a Gaby Rivera, que es la presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Hicimos más temprano, en la mañana, una larga exposición ahí con Catalina Araya, nuestra colega, respecto a lo que representa esta conmemoración, y vamos a tener, que bueno que lo hiciste mención porque quedó como perfecto como puente, a la vuelta de la pausa, una entrevista con el abogado Roberto Celedón, precisamente para hablar de este día, porque el tema de los derechos humanos es prioritario en nuestra línea editorial. Eric, muchas gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Misma cosa, Juan. ¿Puedo decir una cosita adicional? Aprovechando el tema del Día del Detenido Desaparecido, que yo creo que es la forma de tortura política permanente, constante, dolorosa, que hiere muy profundamente el alma de los chilenos, que alguna vez la derecha se atreviera institucionalmente a pedir perdón, a reconocer, pedir perdón y decir nunca más. Nunca lo han hecho. Hay mucha gente de derecha que ha hecho el reconocimiento y ha dicho perdón a nivel personal, pero la derecha de este país, los partidos políticos de derecha, jamás se han manifestado en alguna resolución de sus propios partidos respecto institucionalmente reconocer que en Chile hubo tortura, hubo desaparición y que esto nunca más puede volver a ocurrir, y pedir perdón. Eso. Bueno, después de esa mención, nos vamos a la pausa rápidamente, son las 9:33. Eric Campos, muchas gracias. Juan Valdés, que tengan un excelente fin de semana. Vamos a un breve alto y a la vuelta está Claudio Medrano con la entrevista que anunciaba Patricio.